Desafortunadamente yo participo en esa falsificación. Por una parte existía el tema de las presiones al interior de la empresa, él era mi jefe y yo me sentía obligado a obedecer a él. También existía un tema de lealtad con él y con los jefes. Digamos que yo trataba de visibilizarme un poco ante ellos con la expectativa de crecimiento dentro de la organización. Y por otro lado, pues también estaba el tema de la cultura organizacional, una cultura organizacional en la que todo se valía con tal de sacar adelante los negocios y de sacar adelante los temas empresariales, por decirlo así. Esto, digamos que esta cultura logra permearlo uno un poquito y uno termina flexibilizando su ética y sus valores. También estaba, digamos que la percepción de los empleados, de todos nosotros los empleados, donde nosotros veíamos a la empresa como un coloso al que nadie iba a llegar. Y en caso de que llegaran, pues estaban estos personajes que eran los dueños, que eran personajes muy poderosos y muy influyentes dentro de la política local, que no iban a permitir que nada malo fuera a pasar, o por lo menos que si algo malo pasaba, ellos eran quienes iban a terminar solucionando y respondiendo por el problema. Es un momento muy difícil, es un tema que es complicado para uno. Y es muy poco como en las películas donde sale el ángel y el diablito diciéndole a uno no lo haga, y ahí salen a relucir los valores que le inculcaron a uno en la casa, en el colegio, en la universidad. Pero por otro lado están las presiones y las expectativas personales de uno que lo terminan llevando hacia el lado equivocado. Desafortunadamente, en el momento en que uno decide participar en estas irregularidades o en alguna irregularidad, esto como que abre la puerta para que uno presencie y sea invitado a participar en otras irregularidades. Y cada vez se va volviendo más difícil el negarse o el tratar de salir de una organización cuando ya se presta para una situación de estas en una primera oportunidad. ¿Qué pasó después? Pues desafortunadamente, por esta cultura organizacional que se vivía, esto conlleva a que la empresa termine siendo intervenida por los organismos de control, y es intervenida y posteriormente liquidada, lo que se llevó por delante a una gran empresa y pues a las filiales. En el tema personal, no solamente para mí, sino para otros de los implicados, terminó en cárcel. Hubo alrededor de 15, 20 personas en procesos penales. Muchos de nosotros terminamos una temporada en prisión. Por otro lado, pues estaban los inversionistas, la otra cara de la moneda. Hubo alrededor de 15.000 personas afectadas pues, por todo el tema de Interbolsa, Fondo Premium y las otras empresas. Muchos de ellos perdieron el 100% de su capital, otros terminaron recuperando entre 35 o 50%. En el caso del Fondo Premium se recuperó el 100% de la inversión, pero solo hasta 5 años después. O sea que realmente sí hubo gran afectación. Claro que sí, yo creo que primero que todo no hubiera participado en la irregularidad, en la falsificación, y segundo, hubiera intentado a toda costa que esto no se diera, hubiera tratado de impedirlo. Yo creo que primero que hubiera hecho hubiera sido tratar de contactar al director del fondo y a través de él lograr exponerle la situación y frenar esto. El señor Sorensen ya había demostrado en un hecho similar anterior que esto era un tema inadmisible en el fondo, y en el momento en que él interviene y llama la atención sobre este punto, el dinero faltante aparece y digamos que esto se soluciona inmediatamente. Entonces yo creo que él hubiera sido la persona indicada, ya que era la llamada al ser, en términos prácticos, el representante legal de la entidad.
Digamos que sí, era un tema difícil porque en el fondo existía ese filtro que todos los asuntos que se trataban con el director del fondo, con el señor Sorensen, primero tenían que pasar por el señor Maluf, es decir, el contacto directo o el conducto regular, en este caso, era el señor Maluf con el señor Sorensen. Sin embargo, pues yo contaba con toda la información de contacto de él y no era imposible llegarle, o sea, habían los mecanismos para llegar a él. Yo creo que si hubieran existido dos obstáculos primordiales. El primer obstáculo hubiera sido que el señor Sorensen pensara que este era un tema que ya había sido tratado por los antecedentes que se tocan en el caso, pero era un tema que era fácilmente refutable. O sea, se hubiera podido demostrar con facilidad que no era el caso anterior, sino que era un caso que se estaba repitiendo nuevamente, que se estaba dando nuevamente para llamar su atención. La segunda hubiera sido el tema de la línea jerárquica. Era Maluf quien debía tratar todos estos temas directamente con él y no un empleado como yo. Pero este hubiera sido un tema que yo hubiera sorteado personalmente, apelando a la experiencia del señor Sorensen y de pronto tratar de llegarle a él con mucha humildad y con preguntas muy concretas sobre la situación específica, para que él, en su experiencia y en su conocimiento, me hubiera respondido, digamos, que la forma como direccionar el tema y que se hubiera interesado, sobre todo que hubiera tomado interés en lo que estaba sucediendo y en solucionarlo. Sí, realmente yo creo que la asesoría legal es muy importante en todo esto. Desafortunadamente, yo con anterioridad en otro evento había tratado de consultar a los asesores legales de la empresa, pero como ya habíamos hablado, el tema de la cultura organizacional era un tema que estaba muy permeado en todos los niveles de la organización. Entonces, digamos que en el momento en que yo busqué esta asesoría legal, ellos trataron como de desestimar mis preocupaciones. Yo creo que el tema de la asesoría legal es bastante importante, sobre todo buscar una asesoría legal externa que lo contextualice a uno en el ámbito penal de lo que está haciendo, cómo puede esto encajar en delitos tangibles. Sí. Claro, hay una enseñanza muy importante en todo esto, y es que por muy complicada que sea la situación y muy nublado que esté uno, siempre hay otro camino, siempre hay otra salida. Y para construir esa salida es importante asesorarse de personas externas a la organización que le ayudan a uno a construir y llevar a cabo estas alternativas para lograr encontrar otra solución.